Recordando lo sucedido anteriormente, Kuma había advertido a Seina sobre con quien tendría que enfrentarse, una antigua amiga de la infancia de rango S, hábil con la espada y con el firme objetivo de restaurar el honor de su padre, por lo que no mostraría piedad en su duelo contra Seina. En el día del enfrentamiento, Seina se encontraba en condiciones óptimas. Sin embargo, antes de que comenzara la batalla, Grefen apareció con la intención de retomar su duelo con Kuma. Ante esta situación, tanto Kuma como Seina tendrán que enfrentarse a lo que podría ser su batalla más difícil hasta la fecha. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Continuando con la historia, nos encontramos en un terreno baldío donde Kuma y Grefen se encuentran. Griffin le dice a Kuma que ha cumplido su promesa de venir a eliminarlo, siguiendo las órdenes de su cliente. Kuma pregunta por el nombre del cliente, pero Grefen se niega a revelarlo, argumentando que desconoce quién podría estar escuchándolos. Lamenta tener que enfrentarse a Kuma antes de que éste se fortalezca, recordando que su último encuentro no fue hace mucho tiempo y dudando que Kuma esté preparado para un buen combate. Kuma le respondió que no tenía que preocuparse por eso, ya que en ese momento estaba enojado, pues debido a Grefen no podría asistir al encuentro con Seina. Con estas palabras, se lanzó a atacar a Grefen, quien se sintió complacido al ver el entusiasmo de Kuma. Impactaron con tal fuerza que destruyeron el suelo a sus pies y comenzaron a enfrentarse. No pasó mucho tiempo cuando Kuma, con un rodillazo, envió a Grefen volando, estrellándose contra los muros. Griffin escupió líquido rojo mientras consideraba que lo que tenía enfrente era muy diferente a la última vez. Dedujo que Kuma estaba usando el poder del Kraken al máximo, sin desperdiciarlo. Esto, sumado a su habilidad en combate, evidenciaba que Kuma había encontrado un buen maestro. Por otro lado, en la arena de la prisión, Mood saludó a Seina, comentando el tiempo que llevaba sin verla. Sin embargo, tras ese breve saludo, Mood levantó su espada y le dijo que a partir de ese momento hablarían sus espadas. Seina desenvainó su espada en respuesta. Fue entonces cuando sonaron las trompetas, anunciando el inicio de la batalla. Seina se lanza de inmediato al combate, y Mood no se queda atrás, utilizando su técnica vital Wind Vapor para invocar a numerosos monstruos que Seina corta al instante. Acto seguido, Mood extiende su espada y logra herir el hombro de Seina, la cual corre para rodearla. Mientras esquiva su espada, Seina considera que esto era justo lo que esperaba de Mood, ya que estaba ansiosa por darlo todo en la batalla. Mientras tanto, Mood ataca con su espada como si fuera un látigo e invoca más monstruos, incluso más poderosos que los anteriores, conocidos como apóstoles. Los hermanos de las arenas rojas, testigos del combate, reconocen su poder, ya que Mood no solo posee una poderosa técnica de invocación, sino también un manejo de la espada envidiable, lo que la coloca en la cima. Por su parte, Seina no se intimida, pues la experiencia previa en su lucha con Isel le permite enfrentar la situación sin sentirse abrumada. En ese momento, Mood invoca a otra bestia, otro apóstol conocido por el público. Era un Wyvern, siendo una criatura que ha incinerado a muchos enemigos en batallas anteriores. Tras la orden de Mood, el Wyvern lanzó un ataque contra Seina, quien se preparó para aniquilar a todos los monstruos de un solo movimiento. Acto seguido, desplegó su técnica ruptura lunar, perforando al apóstol y avanzando hacia Mood, golpeando a los dos apóstoles que había invocado antes. El choque liberó una niebla densa en el aire. La multitud quedó asombrada al ver que Seina había eliminado tanto al Wyvern como a las criaturas invocadas por Mood con un único ataque, pero, para su desgracia, no logró alcanzar a Mood. Fue entonces cuando surgió Bastián, una de las invocaciones más poderosas de Mood y su apóstol más destacado. La aparición de Bastián en la escena provocó una ovación, con pancartas que llevaban su imagen y gritos de júbilo. Evidentemente, Bastián gozaba de una fama extraordinaria. Mood agradeció a Bastián por haber detenido el ataque de Seina, aunque Bastián negó ser el único responsable, atribuyendo el mérito a los otros apóstoles que habían disminuido el poder de la espada antes de que le alcanzara. Tras esto, Mood declaró que era su turno de contraatacar. Acto seguido, se abalanzaron sobre Seina con ataques combinados y golpes precisos que dificultaban la concentración en un solo adversario.
A pesar de su excelente coordinación, Seina conservaba la firme determinación y el deseo de no rendirse, mientras contara con el apoyo de Kuma. En un instante, Seina desvió la mirada hacia donde debería estar Kuma, pero en su lugar, solo encontró una pared vacía, recordando entonces que Kuma estaba enfrentando su propia batalla en ese momento. Desafortunadamente para Seina, ese breve momento de distracción al desviar la mirada fue la oportunidad que Mood necesitaba para herirla con su espada. Mood le explicó que, aunque solo fuera por un instante, Seina había bajado la guardia y no iba a dejar pasar esa chance. No era de las que juegan con su enemigo. Acto seguido, Seina cayó al suelo inconsciente. La presentadora entonces anunció la victoria contundente de Mood, quien se acercó al cuerpo de Seina y se despidió con respeto. Mientras tanto, los hermanos de las Arenas Rojas observaban asombrados el impresionante poder de una prisionera de rango S. Por otro lado, fuera de la prisión marina, una ráfaga de golpes impactaba en el cuerpo de Griffin, quien solo podía cubrirse utilizando sus alas. Esperaba el momento preciso para contraatacar, ya que si lograba ver el detonante, podría reaccionar. Solo necesitaba ver una apertura. Al localizarla, se lanzó al ataque, pero fue interceptado por Kuma, quien le dijo que ni lo soñara, desviando su ataque con facilidad. A raíz del movimiento brusco, Griffin sintió un dolor en el estómago. Al parecer, el golpe inicial que le había dado Kuma había sido muy potente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el impacto de otro de los tentáculos de Kuma en su cuello. Desde entonces, Kuma siguió atacando. No le iba a dar el más mínimo respiro, ya que tenía una sola cosa en mente en ese momento: regresar al enfrentamiento con Seina para brindarle su apoyo. Fue en ese momento cuando Griffin encontró una apertura e impactó el estómago de Kuma, pero este inmediatamente contraatacó con otro tentáculo. Utilizó dos más y terminó atrapando al pájaro. No descansó y le dio un fuerte cabezazo. Ante esto, Griffin tomó distancia de Kuma. Fue en ese momento cuando varias siluetas comenzaron a aparecer a sus espaldas y a acercarse. Era un grupo de guardias de la prisión que habían detectado la presencia de un intruso. Griffin se quejó al darse cuenta de que habían venido al apoyo de Kuma. Ante esta situación, Griffin se elevó en el cielo, anunciando que lo dejarían hasta ahí, puesto que habían sido interrumpidos. Además, se quejó de no poder continuar el enfrentamiento, ya que había llegado al punto en que había dejado de subestimar a Kuma. Ante esto, Kuma lo maldijo, argumentando que era un pájaro que solo venía e iba cuando le daba la gana. En tono burlón, Griffin le dijo que podía tomarse esa retirada como su victoria, a lo que Kuma, molesto, le respondió que no permitiría que escapara. Sin embargo, Griffin lo miró con severidad y le dijo que la próxima vez que se encontraran arreglarían cuentas y podrían luchar hasta saciarse. Seguido de eso, salió disparado de la prisión. Kuma deshizo su transformación, exhausto, quejándose de que había escapado, aunque se prometió a sí mismo que la próxima vez no dejaría que se saliera con la suya. Con todo más calmado, Kuma se dio cuenta de que los sonidos de la arena habían cesado, lo que le hizo preguntarse si Seina ya había ganado el enfrentamiento. Cambiando de escena, se muestra la cara de sorpresa de Kuma al ver a Seina tumbada en una cama. Las enfermeras del lugar le informaron que ella había sido atravesada por la espada de su contrincante en la arena. Gracias a su fuerte corazón, no había muerto en la batalla. Fue un caso similar al de Ritan. Esta vez, Seina también había sobrevivido milagrosamente. Incluso ellas no podían explicar el porqué de la supervivencia de Seina. Kuma, por otro lado, creía que ese fuerte corazón se debía a que ambas habían estado consumiendo su extracto de calamar, lo cual posiblemente había tenido algún efecto positivo en sus cuerpos. La taurina, abundante en los calamares, tiene propiedades cardiotónicas, y él, siendo más que un simple calamar, un kraken, posiblemente poseía efectos aún más poderosos. Después de considerar esto, Kuma se inclinó ante la enfermera, dándole las gracias por salvar a Seina. Ella le respondió que no tenía que agradecerle, ya que solo estaba haciendo su trabajo. Alzando la mirada, Kuma le preguntó cuál era el estado de Seina. La enfermera le explicó que se encontraba en un estado delicado. Incluso ella había gastado toda su fuerza en ayudarla, pero a pesar de eso, harían todo lo posible para que pudiera recuperarse. Al escuchar esto,
Kuma se dio cuenta de que estaba en un problema bastante grande, ya que Seina, en ese estado, no podría defenderse de algún asesino, y él no podría estar todo el tiempo con ella debido a sus responsabilidades en la prisión. Necesitaba encontrar la forma de que Seina se recuperara lo más pronto posible. Cambiando de escena, nos encontramos con Kuma, quien estaba con la cabeza pegada al suelo. La directora de la prisión tenía su pie sobre la cabeza de Kuma, recordándole que le había ordenado encargarse de ese grifo anteriormente, pero él lo había dejado escapar nuevamente. Le señaló que la próxima vez deberá derrotarlo sin falta, ya que ahuyentarlo no sería suficiente. Además, le preguntó quién se creía para pedirle algo después de su fracaso. Kuma, con voz rogante, le dijo que había confiado la seguridad de Seina a los 3 hermanos de las Arenas Rojas, pero a pesar de eso, quería que ella se recuperara lo más pronto posible. Le informó que había intentado darle su extracto de calamar, pero debido a su condición, no sería suficiente. Por eso había estado investigando y descubrió que los peces demoníacos que viven alrededor de esa área tienen propiedades curativas impresionantes que podrían ayudar en su recuperación. Le pidió a la directora que le permitiera cazarlos para dárselos a Seina. La directora le respondió que los monstruos que viven en el mar alrededor de la prisión marina eran símbolos de esta, por lo que no podía simplemente eliminarlos. Kuma, con humildad y desesperación, le dijo que entendía su condición como guardia y que sabía que no tenía permitido entrar al agua para eliminar a uno de ellos, pero a pesar de eso, esta era una ocasión personal. Le rogó que le permitiera hacerlo, argumentando que Seina pronto sería la más aclamada en la prisión marina debido a su fuerza. Ella era una estrella en ascenso que traería prestigio a la prisión, por lo que no estaría mal ayudarla. Ante esto, Isis le dijo que esas eran unas palabras muy persuasivas y que, al ver el esfuerzo de él, le parecía lindo, por lo que le permitiría atrapar uno. Sin embargo, con esto, él le debía un favor. Kuma agradeció, pero justo en ese instante, Isis se aproximó con una expresión seria y le recordó que no olvidara el favor que le debía. Por otro lado, en el pasillo de la prisión, Isel caminaba sonriente y tarareando una melodía, mientras las reclusas la miraban confundidas por su personalidad. Sin embargo, estas reclusas se sorprendieron al ver que su rostro cambió de repente a uno de villano. La mente de Isel en ese momento estaba maquinando la idea de aprovechar la oportunidad de que el corazón de Kuma estaba triste por lo que le había pasado a Seina, para aprovecharse de la situación y enamorarlo. Con esta idea en mente, Isel entró en la habitación de Kuma y le dijo que se había enterado de lo que había pasado con Seina. Se acercó a él y le preguntó si quería que lo consolara. Kuma, sin prestarle mucha atención, le dijo que si era verdad lo que ella decía, entonces que lo hiciera ella misma. Ante esto, Isel no tuvo más remedio que aceptar su petición, ofreciéndole un concierto de piano bajo la supervisión de Kuma. Después de terminar la pieza musical, miró hacia donde se suponía que estaba Kuma, pero solo pudo ver la puerta entreabierta, ya que Kuma se había marchado, dejándola deprimida por su falta de atención. Inmediatamente, Isel se lanzó a perseguirlo y le preguntó si acaso pensaba dejarla así. Kuma, sin detenerse, le preguntó a qué se refería, ya que tenía prisa. Isel, frustrada, le dijo que no fuera así, que realmente quería apoyarlo. Quería ayudarlo en lo que fuera. Fue en ese momento que Kuma detuvo sus pasos acelerados para preguntarle, con un rostro ilusionado, si era verdad lo que estaba diciendo, agregando que ella era extremadamente considerada. Isel respondió afirmativamente, pues realmente quería que Kuma contara con su apoyo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a arrepentirse. En el mar alrededor de la prisión marítima, Isel gritaba de desesperación, asustada. Kuma la estaba utilizando como carnada para uno de los peces del agua. Pese a sus súplicas, la soltó, dejándola caer y hundirse. Fue en ese momento que uno de los peces monstruosos del lugar apareció en busca de su presa. Con esto, Kuma se lanzó al agua para darle persecución, decidido a no dejarlo escapar. Después de atraparlo y salir del agua con el pez, acompañado por Isel, se sorprende al ver a Moot en el lugar, tomando una taza de té tranquilamente. Moot se dirigió a él diciendo que lo había estado esperando. Kuma le preguntó qué estaba haciendo ella en ese lugar y si tenía permitido estar allí.
A lo que Mood le contestó que, mientras estuviera en los territorios de la prisión marítima como rango S, ella podía hacer lo que quisiera y que, sobre el asunto de la recuperación de Seina, ella la ayudaría. Kuma le objetó diciendo que fue ella quien la dejó en ese estado. Mood replicó que las lesiones eran comunes en la batalla y que aquellos que luchan en la arena son conscientes de ello. A pesar de eso, la batalla ya había terminado y la vida de Seina corría peligro, por lo cual, como su amiga de la infancia, la veía como su hermanita y tenía el deseo de ayudarla. Además, Bastián, el mayordomo de Mood, tenía habilidades sorprendentes en la gastronomía, por lo cual convertiría ese pez que él traía en un platillo con hígado. Más tarde, Kuma le da a probar la comida a Seina, la cual, después de probarla, inmediatamente abre los ojos sorprendida, ya que todo su cuerpo estaba reaccionando. Kuma se siente bien al ver esto, a lo que Seina, sonrojada, le pregunta si él había estado cuidando de ella. Interrumpiendo el momento, Mood, raspándose la garganta, le anunció a Seina que estaba en ropitas, a lo que ella se sorprende e inmediatamente se cubre. Ante esto, Kuma sale de la habitación por un rato, dejando a Mood a cargo. Al salir, exhala fuertemente, considerando que la situación le hizo darse cuenta de que, siendo solo un guardia de prisión, sus acciones se veían limitadas y sus opciones para proteger a Seina en caso de emergencia eran muy limitadas. Si no hace nada para mejorar, seguirá siendo un simple peón. Por lo que se propone en ese momento convertirse en el jefe de guardias de la prisión. Tiempo después de que Kuma se decidiera por su nuevo objetivo, nos encontramos en su habitación. Allí está con Chazam, compartiendo una bebida. Tras probarla, Kuma comenta que tiene un sabor muy fuerte, a lo que Chazam responde que es demasiado intenso para un humano. Poniéndose serio, Chazam le pregunta por qué lo había invitado y qué quería saber. Kuma, sin rodeos, le revela su deseo, ascender y convertirse en jefe de guardia. Chazam, en tono de broma, sugiere que solo necesita conquistar a la directora y tendría la prisión a sus pies, a lo que Kuma responde que eso sería imposible. Chazam, ahora serio, le dice que es muy pronto para el ascender. Kuma entiende, pero insiste en que, dadas las circunstancias, no puede quedarse esperando. Chazam le recuerda entonces que debe cumplir primero con la tarea asignada por la directora, derrotar al hombre pájaro, algo que aún no ha logrado, y le insta a enfocarse en sus obligaciones pendientes antes de aspirar a un ascenso. Chazam señaló que, si se convertía en jefe de guardia, tendría que manejar a muchas prisioneras y que actualmente no era capaz de manejar siquiera a las que ya tenía, a lo que Kuma no pudo replicar. Ante esto, Chazam, colocando su mano sobre el hombro de Kuma, le aconsejó tomarlo con calma y avanzar a un ritmo que pudiera sostener. Kuma asintió, pero en su interior sabía que no sería fácil. El hecho de que Chazam lo expresara tan claramente demostraba que el ascenso no era una tarea sencilla. Tras esta breve conversación, Chazam se despidió, pidiendo que la próxima vez que lo invitaran a beber, preferiría jugo de arándano sin azúcar, ya que a su edad debía cuidar su salud. Kuma comprendió entonces que Chazam no era tan joven como había pensado. Por otro lado, en la habitación de Mood, Seina estaba sorprendida al ver un agua termal en la habitación. Mood le aclaró que esos eran los privilegios de ser de rango S, y agregó que tomar buenos baños ayudaba a sanar las lesiones. Seina le agradeció, aunque no podía ignorar el hecho de que había confiado tanto en tener a Kuma a su lado, pensando en cosas como casarse. Sin embargo, no haberlo tenido cerca esta vez fue causa de su derrota. Como la hija del gran espadachín, su padre se sorprendería al verla en ese estado. Fue en ese momento que sus pensamientos fueron interrumpidos por Mood, quien le explicó que lo que le permitió sobrevivir fue su robustez, o tal vez algún tipo de protección proveniente del Kraken, el guardia de la prisión. Ante esto, Seina le dijo que posiblemente había sido eso. Mood consideró que era algo extremadamente interesante. Más tarde, Seina regresaba de la habitación de Mood, mentalizándose. Se decía a sí misma que hasta que no saliera de prisión no pensaría más en Kuma, solo pensaría en vengar a su padre. En ese preciso momento, Seina se encuentra con Kuma en su camino de regreso. Él la saluda, comentándole que parecía estar bien. Con solo estas palabras, los pensamientos anteriores de Seina fueron destruidos, ya que le contestó afirmativamente, y se alegró profundamente que éste mostrara preocupación por ella.
Sin embargo, en ese momento se percató de lo que estaba haciendo, por lo que salió corriendo, despidiéndose de Kuuma y diciendo que iba a entrenar, por lo cual no debía molestarla. Al llegar al patio de la prisión, comenzó a entrenar intensamente, repitiendo una y otra vez las técnicas. Al ver su dedicación, Kuuma se sintió satisfecho y la apoyó moralmente. Continuó su camino por el pasillo, ya que no solo debía visitar a Zeina para ver cómo estaba, sino que también tenía que atender a las demás reclusas. Al acercarse a la celda donde estaban Porina y Marian, escuchó discusiones desde el interior. Al mirar por la ventanilla, vio a Porina y Marian discutiendo acaloradamente por sus pertenencias y los espacios que les correspondían. Nuestro protagonista les pidió que se calmaran y dejaran de discutir, pero ellas lo ignoraron y continuaron su disputa como si él no estuviera presente. Fue entonces cuando Kuuma reflexionó que, aunque anteriormente ambas lo escuchaban, desde que había comenzado a prestarle más atención a Zeina, estas dos no le hacían caso. Se dio cuenta de que lo que Chazam le había dicho era cierto, él no podía encargarse de más prisioneras. Visiblemente alterado, les advirtió a Porina y Marian que si no se calmaban, una de ellas sería trasladada a la celda de corrección. A pesar de que las dos habían dejado de discutir, Kuuma sabía que con eso no había llegado a una solución realmente. Por lo tanto, decidió que la mejor manera de afrontar la situación era de frente, y les dijo que una de ellas tendría que ir a su oficina. Más tarde, vemos a Porina, quien le reclama a Kuuma por no ponerse de su lado. Kuuma le respondió que no podía hacer eso. Porina insistió en que sí debía, ya que le había pagado por adelantado, refiriéndose a lo que habían hecho anteriormente. Ante esto, Kuuma le dijo que se suponía que esa era su recompensa por ahuyentar a Griffin, por lo que era un asunto diferente. Fue en ese momento, mientras discutía con Kuuma, que ella se dio cuenta de que Kuuma tenía caspa en su cabello, por lo que le preguntó si acaso él se lavaba bien la cabeza. Él le dijo que sí, aunque Porina no estaba muy convencida con esto y le dijo que no tenía elección. Más tarde, Porina se encuentra lavando el cabello de Kuuma en el baño con una sonrisa. Ella le dijo que, a partir de ese momento, debía estar siempre de su lado. Por otro lado, nuestro protagonista sabía que, actualmente, se estaba dejando llevar por ella. Con este pensamiento y para tomar el control de la situación, Kuuma se levantó de su asiento y, tomándola por los bronquios, le dijo que ella es la que debería hacerle caso a él. Después de eso, ya sabemos lo que pasó. Más tarde, vemos a Marian con una cara enojada, quejándose porque, debido a su personalidad, tardaba en calmarse. Ante esto, Kuuma saca uno de sus tentáculos y le ofrece el extracto de calamar, sugiriéndole que lo consumiera para que pudiera calmarse, como estaban acostumbrados a hacerlo. Marian niega esto, diciendo que ya estaba cansada de eso. Kuuma le responde que su enojo se debía a que ya no lo estaba consumiendo regularmente. Con esto dicho, Marian decide aceptar y comienza a consumir el extracto de calamar. Mientras lo hacía, Kuuma le revela que incluso Zeina había sobrevivido a las graves lesiones gracias a los efectos de esa sustancia acetilcolina, por lo cual también haría que su cuerpo fuera más fuerte. Esto último emocionó a Marian, quien se lanza a consumirlo con entusiasmo. Ante esto, Kuuma le advirtió que se controlara un poco, ya que podrían terminar en una situación similar a la última vez. Marian le dijo que si no tenía otra opción, debería estar bien, mirándolo con una cara sonrojada. Y sabemos lo que pasa aquí también, señores. Al día siguiente, Kuuma se acerca corriendo a la celda porque estaba escuchando los gritos de una discusión nuevamente. Al acercarse y ver a las dos peleando, les ordena que dejen de pelear. Ambas lo miran, pero inmediatamente toman sus respectivos lugares y se tranquilizan. Esto lo llena de orgullo, ya que la instrucción práctica que les había dado el día anterior parecía tener efectos positivos. Se sentía bien, puesto que esto era como dar un paso hacia el control que tenía sobre las reclusas y su objetivo de convertirse en jefe de guardias. Después de pensar en esto, Panya se acercó a él para decirle que la directora le había dado una nueva orden. Al escuchar esto, Kuuma se mentalizó, sabiendo que debía cumplirla de cualquier manera si quería ascender. Panya continuó dando su recado y le dijo que, según lo que le había dicho la directora, él tenía que ir a la celda de castigo de la prisión marina. Esa celda estaba en las profundidades y era a donde se enviaban a las prisioneras que incumplían gravemente las normas.
Ese lugar albergaba a las prisioneras más peligrosas y problemáticas. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.